Muy buenos días, tengan todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? Siguiendo con la serie que se está llevando acerca de Jesús, en el día de hoy vamos a pensar en un título que aparece solo en un libro de la Biblia, y ese título es Jesús, el Alfa y la Omega. Pero antes de eso, vamos a tener un momento para orar, para pedirle a Dios que hable a nuestra vida. Oramos. Querido Señor, venimos ante ti agradecidos por la vida que tenemos, que tú nos has dado, en donde tú nos guardas, nos diriges, nos ayudas en todo. Bendícenos, Señor, ahora al estudiar tu palabra en esta mañana. Habla a cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Así que en esta mañana, Jesús, el Alfa y la Omega. En esta mañana quiero ver junto a ustedes 4 menciones. Vamos bajando los dedos. 3 escenas, 2 letras y un solo Señor. ¿Será que te podés acordar de esto? A ver, 4 menciones, 3 escenas, 2 letras y un solo Señor. 4 menciones que aparecen en la palabra de Dios, y como les dije, este título solo ocurre en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer esas 4 menciones que hace la palabra de Dios, y en ellas, mientras lo estás buscando, y estoy haciendo un poquito de tiempo para que lo encuentres, empezamos en el capítulo 1, y en el versículo 8, vamos a encontrar cosas que se repiten y cosas que se agregan. Capítulo 1, versículo 8 dice: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Segunda mención. También capítulo 1, versículos 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Tercera mención. Vamos al capítulo 21 ahora. En los versículos 5 y 6, donde dice: Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y la cuarta y última mención es en el capítulo 22, versículos 12 a 14, vamos a leer, donde dice: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En estas 4 menciones, que son todas las que aparecen
de este título en la palabra de Dios, te has dado cuenta que hay frases que se van repitiendo. Por ejemplo, ¿cuáles? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero también has visto que hay cosas que se agregan de manera diferente. Por eso es que estas 4 menciones plantean 3 escenas a considerar. La primera de ellas, los 2 primeros pasajes en el capítulo 1. ¿Qué encontramos allí? Encontramos a un hombre llamado Juan, uno de los 12 apóstoles elegidos por el Señor. El que en este momento que él escribe el Apocalipsis es el único que queda con vida. Era el más joven. Y se supone que en este momento de su vida tiene más de 90 años. Este hombre, el apóstol Juan, ha visto como la mayoría de los otros apóstoles terminó como mártir. Él no entiende por qué, cuando lo atraparon siendo un anciano en la iglesia en Éfeso, en lugar de matarlo, lo llevaron a una pequeña isla llamada Patmos. Él no sabe por qué, pero está allí. Esta pequeña isla, Patmos, está en el mar Egeo, en Grecia. Es tan pequeña que tiene apenas 13 kilómetros por 3 kilómetros de ancho. O sea que prácticamente en un momento la recorres toda. Es más, algunos viajeros han dicho, como es una zona montañosa y volcánica, que si uno sube a la cima de uno de esos montes y mira alrededor, puede llegar a observar absolutamente toda esa isla. Esta isla de Patmos es una isla que en el día de hoy tiene solo 2.500 personas viviendo allí. Y yo quiero suponer que en aquel momento un lugar de exilio, una isla designada por el Imperio Romano para llevar a gente condenada por algún hecho, serían unos pocos. Aquí encontramos al apóstol Juan, exiliado allí, alejado de toda gente conocida, alejado de todo otro cristiano, solo, parece abandonado, pero cuando él está allí y se presenta el Señor, se presenta como el gran alfa y omega, y fíjate la palabra clave allí, él dice, este es el que es, presente, el que era, lo conoció durante su vida acá en la tierra, pues claro que sí, de primera mano. Pero no solamente es el que era y el que es, sino es también el que ha de venir. Es el principio y el fin. Y para uno que está como él, en una situación que parece haber sido abandonado por Dios, en un lugar inhóspito y solitario como este, para él la presentación es el Todopoderoso. Estoy solo al considerar gente, sí. ¿Están todos lejos los que conozco? Sí. Pero no estoy solo. Porque el Todopoderoso está conmigo aquí en esta isla donde parece que no hay nada ni nadie. Aquí está Dios, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Y este fue un tiempo provisorio, porque eventualmente cambió el emperador romano que lo mandó a aquella isla de Patmos y eventualmente volvió a Éfeso, donde llegó a morir. Se cree en el año 101 de la era cristiana, muy viejito allí.
para uno que parece abandonado, el Alfa y Omega, el Señor, es el Todopoderoso que siempre está con uno. Alfa y Omega, en un momento hablaremos de ello, pero incluye absolutamente todos los tiempos. No hay momento, no hay lugar, no hay circunstancia en que estás realmente abandonado. Porque el Señor, quien a la vez es tu Padre, jamás te habrá de abandonar. Y puede ser que mires alrededor y no veas nada, pero Él siempre está. No lo dudes. Segunda escena. Esta escena ya nos lleva al futuro, esta escena ya nos lleva al cielo, a la presencia de Dios. Estamos en la cita del capítulo 21. Y ahí le dice, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. El Señor dice, lo que yo les voy a decir ahora es algo que se va a cumplir. Yo les voy a decir la verdad de lo que va a pasar. Y en esa verdad Él dijo, hecho está. Todavía para ustedes no pasó. Y todavía para nosotros no pasó. Pero para el Señor hecho está. ¿Qué es lo que está hecho? Que al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Una de las necesidades más básicas que nos dejan en una situación de insatisfacción es cuando tenemos sed y no tenemos agua, ¿verdad? Quizá sin comer podemos aguantar algún tiempo, algunos días también, pero sin tomar agua se hace mucho más difícil. Tener el acceso al agua tiene que ver con la satisfacción cumplida. Y acá el Señor está diciendo, yo soy el Alfa y la Omega, y al que tuviere sed, es decir, al que está en una posición de necesidad, el que está en una posición en la cual tal vez ha probado muchas cosas y no llega a cerrar el círculo para su vida. Al que tuviera sed, yo le daré futuro gratuitamente del agua de la vida, pero ¿sabes qué? El Señor también anticipó que de ese tipo de agua podemos empezar a gustar aquí en la tierra. ¿Cuándo? Cuando el Señor nos toma, cuando el Señor nos salva, cuando el Señor coloca dentro nuestro su Espíritu Santo, que de alguna forma llega a ser la satisfacción de nuestra vida. Va a haber una consumación total, porque ni vos ni yo podemos decir, en este momento estoy absolutamente satisfecho en todas las áreas de mi vida. En algunas sí ha pasado, en algunas sí ha sido transformada nuestra vida, algunas sí las estamos gustando, algunas las estamos empezando a paladear, pero falta. Pero el Señor dijo, hecho está, lo dice el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que tiene absolutamente todo bajo su control. Él dice, para mí ya es un hecho. Que aquel que tiene algún tipo de insatisfacción aún tendrá en el futuro colmada absolutamente y en abundancia esa misma insatisfacción. Es lo que nos está esperando. Tercera escena, capítulo 22. La diferencia, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Tener derecho al árbol de la vida. No sé cuántos de los alumnos de Génesis me preguntaron
¿Y por qué no tuvieron más acceso al árbol de la vida allí en Génesis? ¿Y por qué se les cerró el paso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y yo siempre les respondía de la misma manera, o creo que así lo hacía. Estar ante ese árbol de la vida en Edén era saber que estaba del lado de la vida. Y esto se repite en el futuro. Maravillosamente, el alfa y el omega, el que es el principio y el fin, aquello que hizo en el principio, aquel derecho de estar con el árbol de la vida, va a repetirse en un final. Para aquel entonces que tal vez está decepcionado, desesperanzado de muchas cosas, hay un futuro en el cual se puede estar del lado de la vida. Acceso al árbol de la vida, acceso legal, pero hay una condición, ¿verdad? ¿Cuál es? Hay que lavar mis ropas, que en realidad es lavar mi corazón. La condición es que el pecado ya no sea el dominante en mi vida. La condición es que en ese corazón esté el Señor Jesucristo como mi Salvador. Bienaventurados, bienaventurados. 3 escenas entonces presentadas. Pero ahora vamos porque vimos hasta ahora 4 menciones, hemos visto 3 escenas. Y ahora vamos a ver 2 letras. Porque alfa y omega no son otra cosa que 2 letras griegas. Por eso es que no vas a encontrar esta misma frase en el Antiguo Testamento. Porque mientras se escribía el Antiguo Testamento, los griegos ni existían. Es la primera alfa y la última omega, letras del alfabeto griego. Es como para nosotros, cuando estamos hablando, decimos, mira, desde la A hasta la Z, todo esto vale. Desde el principio hasta el fin, 2 letras griegas, el alfa y la omega. Y decimos el alfa por una cuestión de pronunciación en castellano. Porque en castellano cuando vos decís con la última letra terminás en A y empezás la palabra siguiente con A, ese choque se evita. Porque en realidad son 2 letras. En realidad sería la alfa, pero ¿ves que suena medio feo? Son 2 letras. El alfa y la omega. Principio y fin. Primero y último. Para Juan, allí en aquel momento de su vida en la isla, exiliado, fue el Todopoderoso, este alfa y omega. Pero este alfa y omega fue todopoderoso en el alfa, en el principio, porque ¿quién como él pudo haber creado absolutamente todo el universo? Y es hasta el final el todopoderoso en el omega, porque ¿quién como él puede poner todo bajo su dominio y en su lugar, sin abandonar jamás su justicia? De principio a fin es el Todopoderoso, y en el medio Juan, pero en el medio también vos y yo. Porque si ha sido el Todopoderoso en el principio para crear todo, y si será el Todopoderoso en el final para poner todo bajo su dominio, y si fue todopoderoso para animar a Juan en aquel momento de su vida, ¿cómo no va a ser el Todopoderoso para cada uno de nosotros que tiene a Cristo en su corazón? ¿Verdad? Entonces, puede ser que te sientas solo. Puede ser que te parezca que estás abandonado.
Puede ser que estés pasando un problema y consideres como que Dios está cruzado de brazos. Olvídate, el Todopoderoso está de tu lado. Porque entre otras cosas, y la primera de ellas, sos su hijo. El agua de la vida, nos dice el segundo pasaje. El agua de la vida, allí en el principio en Edén, era aquellos ríos que daban la satisfacción del lugar, del ambiente, del paraíso. En el final, el agua de la vida, una fuente de agua de la vida. Qué maravilloso una fuente inagotable, una fuente que sale y sale y sale, nunca se acaba, nunca se termina. Qué maravilloso en el medio, nosotros, una fuente de agua vida, de vida. Qué maravilloso nosotros, de que cuando sentimos que nos falta, podemos ir a Él y tomar de esa fuente y tener la satisfacción en Él, en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Qué maravilloso que Él sea el alfa y el omega en cuanto a este derecho de estar con el árbol de la vida, es decir, del lado de la vida. Qué maravilloso que lo que se perdió en el principio en Génesis y aquella espada que impedía llegar al árbol de la vida, ese camino que fue cortado por nuestro pecado, es como que los ángeles retiran sus espadas, se abren un paso hacia el costado y dejan el camino abierto nuevamente al árbol de la vida. Al primer árbol de la vida fue una decisión creativa de parte de Dios. Él quiso que sea así. Al segundo árbol de la vida, el del final, el del omega, es un derecho por la gracia de Dios que podemos tener. Porque si fuera por vos o por mí, ¿quién de nosotros tendría derecho legal a acceder al árbol de la vida? ¿Observás? 4 menciones, 3 escenas, 2 letras griegas, pero un solo Señor. Y voy a leer en Isaías 44, versículo 6, donde, como te dije antes, siendo parte del Antiguo Testamento, no podemos encontrar Alfa y Omega. Pero aunque no encontramos Alfa y Omega, lo encontramos a Dios. Y al encontrar a Dios, encontramos Alfa y Omega. Porque Isaías 44, 6 dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que dice? Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Es lo mismo que decir el primero y el último? ¿Es el Alfa y Omega? ¿Es Dios? Y mirá cómo termina el texto: y fuera de mí no hay Dios. Porque es el Alfa y el Omega, y todo lo que está allí en el medio. Si vamos a tener algo de Dios, va a ser en Él. Porque fuera de Él no hay Dios. Nuestro buen Dios tiene la primera y la última palabra en la historia de toda la humanidad. Pero ¿sabes qué me gusta más?
que Él tiene la primera y la última palabra en la historia de mi vida. Porque esto quiere decir que cuando yo todavía andaba en el vientre de mi madre, Él ya me estaba cuidando. Que cuando era un bebecito que necesitaba que me lleven por todos lados porque ni sabía caminar, Él ya me estaba cuidando. De tantos peligros de mi niñez, de tantas travesuras, de tantas cosas, Él me estuvo cuidando. Me estoy acordando de algunos accidentes de auto. Me estoy acordando de una vez en que quedaron 3 ruedas del auto sobre la montaña y una en el aire. Tuvimos que bajar haciendo equilibrio para que el auto no cayera. Me acuerdo de una vez que nos deslizamos por la nieve allá en el sur y terminamos en el hospital. Me acuerdo de tantas cosas. Y porque me acuerdo de todo esto, el Señor es no solo el alfa, el que comenzó todo, el principio de todo en mi vida, sino también será el final, será el omega. Por eso cuando pienso en el futuro, pienso sin miedo. Por eso cuando escucho noticias de crisis de acá, crisis de allá, que no despierta miedo en mí. Porque hay un omega esperando. No es el omega 3, 6, 9 que dicen los médicos. Pero es el final de todas las cosas. Que sabés lo hermoso que este omega de mi vida es el final, pero a la vez no es el final. Porque es un omega infinito. Porque el final será una eternidad con Dios. Tu alfa, tu omega, hasta aquí y desde el principio te trajo, pero en lo que resta también va a estar siempre presente. Como el Todopoderoso, como el que te deja satisfecho cuando buscas en Él la satisfacción, pero también como aquel que te abre el camino a una eternidad con Él, olvidando para siempre todo dolor y pecado que haya sucedido en el pasado. Este alfa y omega, nuestro Señor, merece toda nuestra adoración, ¿verdad? Oremos, terminando así. Algunos de ustedes diríjanos en oración.